Hola, muy buenas noches. Qué gusto de saludarlos a todos de nuevo. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Me alegra que estemos de nuevo juntos y que el examen que la época de exámenes haya pasado. Bien. Tenemos al menos de la mitad de la clase y todos están ingresando ahorita. Les quiero contar que en el examen, pues, como diría el presidente Lucas, no nos fue mal, que les fue bien, sino todo lo contrario. La nota más baja es de 15 puntos y la nota más alta es de 30. Eso quiere decir que estamos más o menos arriba del 50%, del 50% en la nota. Licky, y no puede decir quién es el... ¿Quién ganó y quién no ganó? Y hombre, por favor, hombre, no los tengan en ascuas. Mucha tan desesperados que son, uno tiene como 15 días para eso. No, pues, gracias, oye, gracias. Ahorita vamos a ver. Sí, adelante, Diego. Lick, buenas noches. ¿Y si podría resolver el examen? Sí, podemos. Si fuera tan amable, gracias. Estaba esperando un poquito que entrara un poquito más de gente para hacerlo, para poder mostrar esa parte. Y ver si podemos ir viendo ¿cómo se llama? Es que tengo varias cuentas, permítanme un momentito. En lo que ingresan llevamos 118. Primer parcial, ahí está. Bueno, lo primero que tienen que saber es que la totalidad, el examen está no con 32 preguntas, sino con preguntas que dan, porque hay preguntas que tienen 2 puntos, pero que suman 32 puntos. La idea es que tengamos esa posibilidad de tener 2 puntos adicionales para que no nos vaya tan mal. Esa ha sido una práctica que yo he utilizado, a dar un par de puntitos más para que ir moviendo la curva hacia arriba un poco, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la nota que yo voy a publicar va a aparecer con una diagonal, con un número 32 a la par. No le presten atención a ese 32, eso es como sobre 30, ¿no? Si es 15 sobre 32, quiere decir que ustedes sacaron 15 sobre 30. El que sacó, suponiendo que no hay, que alguien hubiera sacado 32 sobre 32, pues yo solo le voy a poner 30. Pero no se llegó ahí. La nota más alta es de 30 puntos sobre 32, entonces el 30 se va neto al cuadro. Esto es para que lo tengan claro cuando presente las notas y no haya inconveniente alguno. Y lo digo, por eso estaba esperando, por eso no las colgué, porque si no se ponen nerviosos, se empiezan a preguntar
se chatean y los que hay otros aparecen como 5 días después y preguntan y nadie les contesta, entonces se asustan. Bien. ¿Están listos? Sí, Lick. Ya estamos listos, Lick, ahí dándole a lo que nos recordamos. Bueno, está bueno. Ahí están preguntando en el chat otra vez. Voy a reiterar. El que si hubiera 30, no sé a qué se refiere en la pregunta, pero si hubiera 30, si sacaste 30, se vas a 30. La nota que sacaron es la que va. El único afectado, o el único que pudiera salir afectado, es el que sacó 31 y el que sacó 32. Pero nadie sacó 31 y nadie sacó 32, porque obviamente ahí los puntos extras no los tienen, ¿verdad? Sí, ya me cacharon la idea. Sí, Lick, Ya, licenciado. Perfecto. Bueno. Disculpe, tal vez ya lo repito varias veces, pero estoy uniéndome ahorita. ¿De qué está hablando? Disculpe, perdón. Casi no escucho a quien está hablando. Buenas noches, Lick, ¿me escucha ahora? Sí, David, adelante. Sí, perdone. Yo me estoy uniendo recientemente y no entendí de qué se refiere, de qué está hablando, disculpe. Ok, perfecto. Por eso es que una de las cosas que tenemos que aprender es a ser puntuales. Y por favor, no te vayas a sentir al oído, David. O sea, este es un tema generalizado, no es por ti, sino que lo digo muy especialmente, y mis estudiantes que han estado saben que yo reitero con eso mucho, porque el problema es que nosotros en el sistema de justicia somos los dolientes. A nosotros nos ponen una audiencia a las 8:30 de la mañana y tenemos que estar antes de las 8:30, porque a las 8:30, si no estamos a esa hora, la consecuencia es nuestra. Si el juez se tarda y te puede hacer esperar 2 horas, él no tiene consecuencias, ¿verdad? Al menos no inmediatas. Entonces, veamos que por eso es que es importante, y yo reitero esos temas, las entregas, los tiempos. Entonces, para reiterarte, David, y esperando, por eso quería esperar a que entraran más, pero la nota es sobre 30, pero hay 2 puntos extras para que, pues obviamente, que la curva subiese un poco más. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú en tu nota que va a salir pública sacaste 25, 25 es tu nota. No importa que diga sobre 32. Los únicos afectados son los que hubiesen sacado 31 y 32, pero no hubo ninguno que sacó 31 o 32. Todos, la nota más alta, varios de ellos sacaron 30. Entonces no tenemos ningún problema. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que cuando se publique la nota es como aparece. Aunque digan 32, ignoren el 32, por favor. Eso es lo que estaba diciendo. Gracias, Lick. Con mucho gusto. Entonces, bien. Entonces, Marcos y yo dice que injusto. ¿Por qué es injusto? Es que, ahí dice claro que los puntos extras son pacientes, ¿verdad? Es que nadie sacó los 2 puntos extras, ese es el punto. Lo único es son 30, ¿verdad? Pero también no sean quejones. Bien, háganme favor, tienen que tener la Constitución, Código Procesal Penal a la mano para que lo discutan. Y lo vayamos viendo, porque puede ser que vaya a cometer un error, mucho. Soy un ser humano que puede cometer errores. De acuerdo con el artículo 6, decía la pregunta, de la Constitución Política de la República de Guatemala, una persona puede ser aprehendida en virtud de una orden de juez o por delito flagrante. Esto es verdadero. Y la mayor parte, el 91%, contestó de forma correcta, como verdadero. Si alguien tiene a la mano el artículo 6,
me ayuda si lo puede leer. Porque además es también importante que inclusive la corrección nos sirva para repasar y estudiar correctamente el conocimiento. Yo lo tengo, Lick. Por favor, adelante. Artículo 6, detención legal. Dice, ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser expuestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Te agradezco mucho. Muy amable. Ahora, Nico. Bien. La siguiente pregunta. La cuasiflagrancia. Don Brian todavía sigue entrando en eso. La cuasiflagrancia es cuando la persona es descubierta unos instantes después de haberse ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos de delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del delito. ¿En qué artículo del Código Procesal Penal se contempla la cuasiflagrancia? Y la idea era que fueran en el examen, no era una, no era, como les dije, no era una encuesta, que fueran con la pregunta y revisaran y analizaran los textos de cada uno de los artículos que se ponían como opciones. En la mayor parte, el 75%, contestó de forma correcta con el artículo 257 del Código Procesal Penal. Los obstáculos a la persecución penal son la cuestión prejudicial, antejuicio y excepciones. El 91% contestó que sí. Como diría un señor por ahí, me llama poderosamente la atención estos porcentajes. De acuerdo con el artículo 257 del Código Procesal Penal, ninguna persona está autorizada a practicar la aprehensión e impedir un hecho punible produzca salvo que sea de la policía judicial. Falso. ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre las preguntas? Me puede levantar la mano y con mucho gusto la discutimos. ¿Sí, Nelson? Sí, Lick, con respecto a una duda, yo tenía una duda con la pregunta número 1. Disculpe que Sí. no hice hace rato. Sí, sí. Ahí dice que, aparte de la pregunta, dice que las personas pueden ser aprendidas cuando están en flagrancia, pero con lo que tengo duda es que esa persona cuando es capturada es puesta a disposición de la autoridad en un plazo de 6 horas. Eso quiere decir que esa persona, por ejemplo, si yo me arrestaran ahorita, entonces el plazo es de 6 horas para que conociera un juez, o porque no recuerdo en qué artículo hay un plazo o hay un de 24 horas, pero yo me confundo un poco con estos dos. Sí, es correcto. Es el plazo que tienen para ponerte a disposición. Es decir, la facultad de la policía judicial es que te aprendan en caso de encontrarte en flagrancia o porque hay una orden judicial. Pero cuando te capturan, tienen la obligación de ponerte a disposición de los tribunales. La obligación de ponerte a disposición de los tribunales es esta que está en el artículo 6. Es para la policía, para quien te aprende. Tienes 6 horas. Lo que dice el código es la otra norma, que no la tengo a la mano, por supuesto, pero la puedes ir a buscar y la podemos conversar eventualmente. Es la autoridad, es, digamos, el derecho que tienes para ser escuchado por el juez. ¿Verdad? Que igual, como dice alguien ahí en el chat, igual no se cumple, pues o sea, muchas veces pasas, se buscan o sea, utilizan mecanismos muy sencillos para resolver esos temas, pero es decir, no cumplir con esos procedimientos, ¿verdad? Pero lo importante es que esta garantía que está en la Constitución está derivada, pues, por supuesto, de las aprehensiones ilegales que la época de la represión en los 70s, en los 80s, a nivel
general, no solo en nuestro país, provocó que este fuera un derecho, ¿no? Que no te quedaras en manos de la policía, sino que en un plazo razonable te pusieran a disposición de los tribunales, ¿verdad? Por eso es que a veces a los policías eso no les gusta, porque obviamente tienen que cumplir y tienen que estar ahí hasta que los escuche el juez, hasta que lo entreguen completamente, ¿verdad? ¿Te aclaré, Nelson? Sí, licenciado, y otra cosa, allí mismo se decide si yo me puedo quedar en previsión preventiva o tal vez una libertad condicional o hay otro, por ejemplo. Eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Todavía no hemos llegado a esa etapa de proceso porque si ustedes se recordarán, estábamos viendo cómo inicia el proceso. Ahora viene qué es lo que va a pasar con el sindicato. Y ahí es donde ya viene un acto en donde se puede primero vincular al proceso y después definir si hay prisión preventiva o porque hay condiciones para eso o si hay una medida sustitutiva. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Perfecto. Sí, Wilson, adelante. Lick, buenas noches. Noches. Recuerdo, y si no estoy mal, que de esa misma pregunta se repetía otra exactamente igual, pero en una decía Constitución, y no recuerdo vagamente, pero decía Constitución Política de la República, y en la otra decía Constitución Política de la República de Guatemala. Pero yo no sé si estoy en lo correcto, Lick, disculpe. Vamos a revisar. Puede ser que el sistema te lo haya repetido, pero no recuerdo. Lo vamos a ver. Y si tú lo encuentras, me avisas, por favor. Oh, gracias, Lick. Vamos a leer todas. Bueno, íbamos por aquí, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con el artículo 6, aquí está. Desde la función política, una persona puede ser aprehendida en virtud de una orden de juez o por delito flagrante. Estas son de las preguntas que les beneficiaron. A mí, ahí está, sí es cierto, sí estaba. Repetida, ¿verdad, Lick? Sí, es parte de esos puntos que yo Sí. había previsto. Es que yo Y ahí recuerdo. ven 91% y aquí el 79%. Sí, es que yo recuerdo que una la puse falsa, no recuerdo cuál de las dos, porque decía Constitución Política, no recuerdo, la verdad, pero yo me recuerdo que yo puse una porque decía Constitución Política y la otra decía Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, por eso es que se tomaba como repetida, dije, no puede ser que dos veces, y esa era la diferencia porque las volví a leer. Y yo creo que estaba completa una parte y la otra no, pero tal vez esté equivocado, Lick, disculpe, y no recuerdo si la puse falsa o verdadero, pues, no recuerdo. Constitución Política de la República. Constitución Política de la República. Ahí está. Sí, entonces sí, Lick, sí, por eso es que creo que en una de esas yo dije, pero entonces yo creo que la errónea es la que no está de la de Guatemala y la otra creo que sí es la correcta, por esa consideración. Licenciado, yo también apoyo comentar el compañero porque yo, igual que él, la contesté de esa manera, debido a que aquí pues no estaba escrita el nombre completo como Constitución Política de la República de Guatemala, que en teoría pues así es el nombre correcto, pero solo es como comentario nada más. Ok, muchas gracias. Lo vamos a considerar, lo vamos a dejar ahí pendiente porque sí, seguramente algunos, o sea, hay un 79% que sí puso las dos verdaderas, ¿verdad? Entre el 79 y el 91, que es más o menos 11%, con 249 respuestas, y aquí hay 283, o sea, son 34 respuestas diferentes con ese falso. Lo voy a revisar. Yo, en lo particular, les dije yo,
que yo no soy de hacer preguntas capciosas ni malintencionadas. Si esto fuese alguna situación, digamos, si realmente en esta pregunta yo les hubiera puesto falso porque no dice de Guatemala, a veces sí muy malintencionado, porque obviamente entendemos. De hecho, yo no sé si ustedes han visto pues en derecho constitucional cuántas constituciones a nivel mundial se llaman Constitución Política de la República. Pero bueno, lo vamos a revisar con mucho gusto. Dice, el Ministerio de Salud y Asistencia Social puede ser querellante adhesivo en el caso de robo de medicamentos e instalaciones. Falso. 45. Aquí la mayor parte me puso verdadero. Alguien que me quiera argumentar de los verdaderos. No. Bueno. Yo había hecho alusión, y por eso era importante, no solo contestar el examen, sino lo importante acá también es tener el material a la mano e ir a revisar los códigos y los artículos y en qué nos fundamentamos, aunque no tengamos que dar el fundamento ahí. Sí, María Fernanda, por favor, adelante. ¿Me escucha? Sí, María Fernanda, adelante. Ah, perdón. Yo de hecho, si no mal recuerdo, sí la puse falsa, pero más que buscarlo en el código, creo que yo lo que hice fue que busqué Ministerio de Salud y Asistencia Social y es que no me aparecía así como un ministerio como tal, sino me aparecía como de Trabajo y Previsión Social, pero Salud y Asistencia Social no lo encontré, por eso le puse falsa. Además, porque creo que solo se querían a través del Ministerio Público, de acuerdo a algún artículo que ahorita no lo tengo en mente. Correcto. Gracias, María Fernanda, por tu aporte. Ahorita te voy a contestar bien. Valverde y Gisela. No, licenciada, perdón, me levanté la. Muy bien, no hay ningún problema. César Guillermo. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Fíjese que yo entre mis apuntes, yo creo que yo la puse verdadera, porque yo entre mis apuntes tenía que, o sea, noté que querellante, si no es entidad centralizada, puede ser querellante. Entonces, y según había visto, el Ministerio de Salud sí era entidad centralizada, entonces por eso la puse así. Ok. ¿Y qué dice el código, César? Pues por el momento no me recuerdo, le soy honesto, pero sí había, en ese rato me puse a buscar todo y yo recuerdo que sí la puse verdadera, pero no sé si me puede corregir. Ok, ahorita lo vamos a ver. Muchas gracias. Yo pude, yo pude, Permítame, Feliz. permítame, Nelson. Permítame, Nelson. Solo vamos, levántame la mano para que vayas en orden con los demás. Leonel Arrieta, por favor, adelante. Buenas noches, profesor. Es un gusto saludarle. Gusto Fíjese que yo la puse falsa, Nick, Ajá. y le voy a argumentar que lo que es el Ministerio de Salud y Asistencia Social, yo tenía en mi memoria, tenía, pues, lo hice rápido, y mi memoria tenía que todos los ministerios, digamos, por ejemplo, que hay los 14 o los menos ministerios que hay en Guatemala, pues en sus oficinas sí tienen, digamos, tienen el acabo que si alguien sufre algún robo, o, digamos, por ejemplo, en las oficinas o qué sé yo, pues el ministerio, este ministerio en sí, sí se puede ser creyente adhesivo. Pero si usted me pudiera aclarar la situación, yo se lo agradecería mucho, licenciado. Muchas gracias. Ahorita lo vamos a ver. Nancy Mérida. Nancy Mérida, Mérida. Adelante. ¿No? Bueno, Donny Alexander.
Buenas noches, licenciado. En mi caso, pues yo la puse falsa porque no existe un Ministerio de la Salud. Lo que existe es un Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces, Perdón, ¿la pusiste falsa por qué? porque no existe un Ministerio de la Salud y Asistencia Social. Lo que existe es un Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces, como debemos leer bien y los nombres deben estar correctos, por eso la coloqué falsa. Ok, perfecto. ¿Y si hubiera estado correcto el nombre, qué hubieras contestado? Ahí cambiaría la pregunta. Pues considero que verdadera. Verdadera. ¿Por qué verdadera? Porque sí puede ser creyente adhesivo. Sí, así es. Salud. Ok, perfecto. Gracias, Donny. Nelson, adelante. Ahora sí. Yo puse falsa porque el Ministerio de Salud es parte del organismo ejecutivo. Y si nos vamos en la ley, el Código Procesal Penal, en el artículo 116, en el párrafo tercero, dice los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Ahí hay una excepción de la administración tributaria y las entidades autónomas. Eso quiere decir que como el Ministerio de Salud es parte del organismo ejecutivo, entonces en este caso no se puede. Es correcto. Esa es la respuesta adecuada. Te agradezco mucho, Nelson. En efecto, inclusive leímos la norma, todos quitaron la mano, leímos la norma la pusimos en pantalla, la revisamos, y ahí leímos, hicimos la alusión, les expliqué cuáles eran las descentralizadas, hablamos del IRTRA, del INDE, de las empresas portuarias, etcétera, etcétera. Adelante, Gerardo. Gerardo, adelante. Igual que a Nancy, no les funcionó, ¿verdad? Bueno, si no, lo que pueden hacer es escribirme su mensaje. Nancy Mérida, también me puedes escribir el mensaje acá y yo con mucho gusto lo leemos y vemos. Pero en suma, yo no me había percatado de lo que me había dicho, no me recuerdo quién fue el que me lo dijo, sobre el Ministerio de la Salud. Pero vamos, otra vez, yo no voy a hacer, digamos, el postulado importante aquí era que ustedes definieran si cabía o no dentro de la norma. Esto, como alguien me dijo, fue a buscar, le dio una búsqueda al Código Procesal Penal en el Ministerio, si había Ministerio de Salud. Por supuesto, no va a haber porque no hay una alusión a una entidad del Estado en específico. Pero lo que correspondía era que nosotros definiéramos, al leer la pregunta, es si puede ser, si la pregunta es, pues, cuya respuesta es falso o verdadero, y estamos preguntando si puede ser querellante adhesivo, lo lógico es que yo vaya al código a revisar quiénes pueden ser querellantes adhesivos. Y ahí definir nuestra respuesta con el análisis. Adelante, Sergio, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo la coloqué como verdadero, pero como usted dice, yo me basé en el artículo 117, considerando cuarto, en las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos. Y recuerdo que usted hizo un ejemplo similar y por eso fue que yo lo tomé como verdadero. No, vamos a ver. El cuarto, si leemos, dice, sí, a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos. Solo con eso ya no cabe el ministerio, porque el ministerio no es una asociación. Entonces, si por ejemplo,
el robo de medicinas es sobre pacientes renales y hay una asociación de pacientes renales o asociación de parientes de pacientes renales o que estén vinculados a eso en específico, a ese interés, entonces sí podría ser. Pero el ministerio no está en eso. Entonces aquí, digamos, yo no sé si se recordarán que en derecho, en instrucción al derecho, ustedes vieron los criterios para resolver las antinomias jurídicas. Las antinomias jurídicas es cuando dos normas podrían entrar en contradicción. Y hay 3 criterios que se utilizan. Eso lo dice la teoría general del derecho. El criterio de superioridad, es decir, una norma jurídica de superior jerarquía tiene preeminencia sobre una inferior. Ahorita voy a leer los comentarios de Nancy. Ese es el criterio de superioridad. O sea, por eso es que la Constitución, que es superior, no puede una norma inferior contrariarla. El criterio de especialidad, que una norma de igual jerarquía, pero que es especial, prevalece sobre el general. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí hay una especialidad, hay una norma específica que se establece sobre eso. Y el último criterio que es, el de temporalidad. Cuando dos normas se contradicen, pero que una es posterior a la otra. Que la posterior deroga a la anterior. Esos son los 3 criterios para resolver antinomia jurídica. Pero en este caso en particular, eso es. Ahora vamos a leer como Nancy no tiene problemas. Gerson Sánchez también no funcionó su micrófono. Solo tenía la duda de que también se corrige si era la PGN como pasaba en el Código Civil, que dejaba de ser el MP, sino la PGN la que querellaba a las entidades del Estado. Creo que no es el Código Civil al que se refiere, sino la ley de la ley cuando se escindió la PGN y el Ministerio Público. Ahorita voy contigo, Diego. Déjame tu mano levantada solo. Termino con lo de Nancy. Nancy dice, yo puse falso también. De conformidad con el artículo 116, que es a los órganos del Estado, solo podrán por medio del Ministerio Público ser creados, correcto. Los órganos del Estado solamente podrán crearse por medio del Ministerio Público, se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria solo en materia de su competencia. Que por cierto, me recuerdo que creo que hay una pregunta sobre eso y que vamos a resolver con esos criterios de especialidad, con esos 2 supuestos. Yo me basé en el artículo 106, tercer párrafo, y el artículo 183. Perfecto. Muchas gracias, Nancy. Te agradezco mucho. En efecto, así es. Igual, Nelson, te agradezco el comentario. Adelante, Diego. Lick, gracias, mucho gusto. Fíjese que saliendo un poco del marco teórico, yo recuerdo que el Ministerio de Salud, hablando de ese ministerio, se hizo querellante adhesivo para cuando fastidiaron a unas enfermeras porque se venció la vacuna en Escuintla. Y también sobre un equipo de protección sobrevalorado y unos medicamentos. Y también para cuando se robaron las primeras vacunas que llegaron a Guatemala. El Ministerio Público lo hizo de oficio y después se puso como adhesivo el Ministerio de Salud a través del ministro de Salud. No conozco el caso en particular. Habría que determinar en el expediente si está así. Yo lo dudo por una razón. Los ministerios no tienen la facultad para representar al Estado de Guatemala. No son personas jurídicas distintas. Puede ser que lo que tú digas sea cierto o puede ser que haya algún periodista que lo haya puesto así, si el origen o la fuente de la noticia es un medio de comunicación. Ellos a veces se equivocan y no ven la diferencia entre creyente y denunciante. Si es y vamos a ver, el Ministerio de Salud y cualquier funcionario público puede ser denunciante.
Lo que no puede ser, de acuerdo a este artículo, es ser querellante. Ahí sí, tendríamos que revisar y me declaro, Diego, con las excusas del caso, pues desconocedor del expediente en específico y no podría opinar si está bien hecho o no está bien hecho, o si eso es, no sé si tú lo conozcas, pero no debería ser. El artículo es muy claro y tiene una lógica. La lógica responde a la personalidad jurídica, ¿no? Por eso es que a las propias entidades autónomas, que una de las características de la descentralización y la autonomía es precisamente que se le da esa posibilidad a la entidad, ¿verdad? A esa lógica responde. Pero, como te digo, Diego, me excuso por la falta de conocimiento del expediente. Pues le agradezco la aclaración. Yo con esa inquietud, porque dentro del marco legal es correcta la parte que nos está enseñando, pero también consciente de que en los puestos de asesores jurídicos en los ministerios también no hay gente que esté preparada o que haya entrado con competencia, sino con cuello. Y los resultados son una mala asesoría que el ministro en ese momento y la ministra en aquel entonces saliera dando declaraciones un tanto incongruentes dentro del marco legal y ella apelando a que está haciéndolo apegada a derecho. Entonces, ahí yo dejo las cosas ambiguas por la misma explicación que usted al día de hoy nos está dando. Cabe la posibilidad, y yo concuerdo contigo en la deficiencia, en la falencia que hay respecto al manejo de la cosa pública y de estos aspectos en específico. Eso y peores cosas he visto yo a lo largo de estos 23 años de ejercicio profesional. Nuestro gremio y nuestros colegas no dejan de sorprendernos. Siguen siendo muy disruptivos para ese tipo de cosas. Entonces, seguramente vamos a ver cosas peores en el camino. Pero lo importante es, yo pues creo que es acudir a lo que dice la norma. Yo de todos modos voy a tratar de buscar ese caso porque me llama la atención y lo vamos a revisar. Por lo particular, creo que lo más importante en esto es que nosotros no podemos como abogados contestarle a un cliente, contestarle a un amigo, salvo que estemos plenamente seguros, porque nuestro aprendizaje proviene no solo de las clases, sino de discusiones como estas. Y seguramente esto nunca se nos va a olvidar, o va a ser muy difícil que se le olvide, por lo menos a los que están prestando atención. Pero si yo no estoy plenamente seguro, yo debo de acudir a la ley. Y muchas veces vemos en foros de discusión, en redes sociales, en grupos como Cuasi Abogados, que la gente se tira a contestar una sarta de sandeces que no necesariamente los estoy señalando, pero que sí responden a la falta de conocimiento, y ante esa falta de conocimiento no acudir a la ley. Lo que yo busco es acudamos a la ley, que es lo que está diciendo. Adelante, Josué, por favor. Josué Estuardo. Creo que no logramos a José Estuardo. Bueno, vamos a continuar. En los delitos de acción pública, ¿el agraviado puede ser querellante adhesivo? Verdadero. Sí, adelante, Josué. Abandonó la sesión. Algo está pasando. Vale. Aquí creo que hay menos discusión. El 96% contestó de forma correcta. La etapa preparatoria tiene por finalidad la investigación. La mayor parte contestó verdadero, que es lo adecuado.
En los delitos de acción pública dependientes de instancia particular, ¿el Ministerio Público puede investigar de oficio? Verdadero, la mayor parte. En los casos son los que nos dan a veces los problemas. Un médico que en el ejercicio de su profesión conozca la comisión del delito de violación está obligado a denunciar según el artículo 298 del Código Procesal Penal. El 95% puesto verdadero, que es lo correcto. ¿Cuál era la intención de esta pregunta? Que ustedes vayan a reiterar el conocimiento, como les he dicho. Aquí las notas, no, para ustedes las notas no deben ser lo principal. Debe ser importante, porque obviamente esto es una forma de promoverse, pero lo que debemos buscar es tener el conocimiento. Y el conocimiento se adquiere en las clases, en las discusiones, inclusive en los exámenes y en estos procesos. Entonces, lo que buscaba yo es que en este examen ustedes fueran a buscar dentro del artículo 298 ese criterio y poder responder en efecto como la mayoría lo hizo. Posiblemente algunos lo llevó la lógica, pero la mayoría, estoy seguro, fue a buscar la norma. Si la denuncia no llena todos los requisitos establecidos por el artículo 302 del Código Procesal Penal, se señala un plazo para su cumplimiento. Yo creo que aquí la mayor parte se resbaló. ¿Por qué? Porque el artículo 302 dice la querella. Se presentará por escrito y hasta el final es donde se establece que en caso de no llenar esos requisitos se da un plazo para su cumplimiento. No es la denuncia, sino la querella. ¿No? Entonces, era de acudir a la norma. Bueno, la estafa mediante cheque es un delito de acción privada. Muy bien. Espero que lo hayan ido a buscar. Las negociaciones usurarias son delitos de acción pública. Falso. La mayoría se resbaló. La persona que ha sufrido pérdida financiera es considerada víctima. Verdadero. Muy bien. El administrador único de una sociedad anónima se considera agraviado en los delitos cometidos en contra de la sociedad. Verdadero. Cuando se trata de una violación, sí, Wilson, adelante. Y disculpe, la anterior de la persona que ha sufrido pérdida financiera es considerada víctima, dijo que era verdadera, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Lick. Con mucho gusto. El administrador único de una sociedad anónima se considera agraviado en los delitos cometidos. Eso ya. Cuando se trata de una violación de derechos humanos cometidos por funcionarios públicos, ¿podrá ser querellante cualquier ciudadano? Verdadero. Muy bien. Fueron a leer el artículo 300. Ok, 16. La Policía Judicial, la PNC, solo por orden del Ministerio Público, puede investigar hechos punibles perseguibles de oficio. Falso. Porque no tiene necesidad de que haya... Sí, adelante, Donny. Yo la puse falsa porque Policía Judicial creo que solo existió en los años 80. Actualmente solo existe Policía Nacional Civil, considero yo. Vamos a ver, en el curso de nuestras sesiones expliqué que la Policía Judicial a la que nos referimos es lo que técnicamente corresponde definir, ¿no? Es la policía que auxilia al sistema de justicia, por eso se llama Policía Judicial. Que en nuestro caso, nosotros no acudíamos a esa denominación precisamente porque en la historia, y por eso es que dentro de las paréntesis yo les he puesto la PNC. En nuestras sesiones, cuando hablábamos de la policía como órgano auxiliar, sí hacíamos referencia a que esa policía judicial era la Policía Nacional Civil. Pero en este caso, lo más importante es, digamos, la respuesta como tal de si es la Policía Nacional Civil la que puede investigar solo por orden del Ministerio Público. Adelante, Leonel, por favor. Profesor, yo me recuerdo que en una de las clases usted dijo que
que esta PNC ahora tenía la obligación de investigar los hechos que se habían dado para hacer la prevención, ¿verdad? Correcto. Tiene la facultad, cuando son de oficio, tienen la obligación de investigar. Por eso es que dice que es cuando son hechos que constituyen delito perseguible de oficio, ¿verdad? Muy bien. El querellante exclusivo es el titular de la acción pública. Falso. Muy bien. El Ministerio Público tiene la facultad de practicar la averiguación de los delitos. El Código Procesal Penal le asigna. Verdadero. Muy bien. Aquí está, esta es la que nos va a generar discusión otra vez. La empresa portuaria Quetzal puede ser querellante adhesivo por el delito de defraudación tributaria en sus instalaciones. Y la mayoría me puso verdadero. ¿Por qué no puede ser? Porque es falso. Porque el delito de defraudación tributaria no le corresponde a la empresa portuaria. Le corresponde a la SAT. Y la SAT es la que podría llegar. Ambas son gubernamentales. Tanto la SAT como la empresa portuaria Quetzal. La empresa portuaria Quetzal es... Gerardo Sánchez dice, yo puse verdadera porque es autónomo. Perdón que lo lea, pero como está en el chat igual. Yo puse verdadera porque es autónoma. Sí, en efecto, la empresa portuaria Quetzal es autónoma. Pero regresemos otra vez al artículo. ¿Qué dice el artículo 300? Era 16, no, no sé. Ya lo perdí. 116. 116, perdón. ¿Por qué dije 316? Gracias, te agradezco mucho. Bueno, dice. Y léanlo, lo vamos a poner en pantalla. Porque aquí lo importante es que aprendamos todos. Ahora quiero poner más grande para que sea... Yo creo que ahí la vemos mejor, ¿verdad? Bien. Ahí estamos listos. Bueno. Aquí. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. ¿Cuál es la excepción? Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica propia. La empresa portuaria Quetzal es una entidad autónoma con personalidad jurídica propia. En efecto, sí. Pero, dice, también lo puede ser la administración tributaria en materia de su competencia. Entonces, aquí otra vez volvemos al tema de la especialidad. ¿Cuál es la disposición especial? La disposición especial es la facultad que el código, que la norma, que el artículo le otorga a la administración tributaria para, perdón, ser querellante en los delitos que son materia de su competencia. Y en el caso que nos ocupa, que era lo que estábamos viendo, me voy a volver al examen, a las respuestas, perdón. En el caso que nos ocupa, la empresa portuaria Quetzal, en efecto, es autónoma, tiene personalidad jurídica propia, es decir, es una persona jurídica distinta al Estado de Guatemala. ¿Verdad? Tiene vida propia, independientemente del Estado de Guatemala.
Eso es la autonomía. Pero por el criterio de especialidad, el delito de defraudación tributaria le corresponde a la administración tributaria ser el creyente de esto. ¿Logran ver el análisis? Es que esto no es competencia. Sí, Dice, pregunta. Sí, adelante, ¿quién habló? no, sí que estaba bien la explicación. Gracias. Ok, muchas gracias, perdón, creí que era. Es que Víctor hacía, la pregunta no habla de competencia. Aquí no estamos hablando de competencia, es quién tiene la facultad para ser creyente adhesivo. Y la ley te establece quién es o cuál es el criterio para cuando es la empresa portuaria Quetzal y para cuando es la administración tributaria. Es un criterio específico. Es que ahí está bien claro, profesor. ¿Verdad? Gracias. En efecto, digamos, el tema acá es que para aplicar, y es lo que les he reiterado, para aplicar el derecho, no lo podemos aislar. Esos especialistas que en algún momento se han dedicado exclusivamente al derecho penal, no son especialistas, son exclusivistas. Los abogados exclusivistas no pueden sobrevivir fuera de ese contexto que es el derecho. Sí, Edgar, adelante. Licenciado, buenas noches, compañeros. Me llamó la atención esta pregunta porque, por ejemplo, si hubiera sido que la empresa portuaria pudiera denunciar el delito de defraudación tributaria, ¿eso sería correcto? Sí podría. Denunciarla sí podría. Denunciarla puede hacerlo. La defraudación tributaria es un delito de acción pública, ¿no? Lo podría hacer cualquiera. Pero no quiere decir que con eso pueda ser creyente. Comprendo, gracias, licenciado. Con mucho gusto. ¿Verdad? Entonces, la defraudación tributaria se pudo haber percatado inclusive sin percatarse la administración tributaria del hecho. Se pudo haber percatado la empresa portuaria Quetzal. Lo denuncia. Pero quien va a ser querellante es la SAT. Porque para ellos ellos son los únicos facultados para ser querellantes en los delitos que competen a la administración tributaria. Adelante, José Álvaro. Lique, entonces acá en esta pregunta la clave es defraudación tributaria, entonces, porque si la portuaria pues tuviera otro delito, no sé, como mataron a alguien o situaciones así, ahí sí puede ser creyente adhesivo. Sí, así es. De hecho, no hay defraudación no tributaria, ¿verdad? Pero digamos que si hubiese habido alguna defraudación al patrimonio de la empresa portuaria Quetzal a través de cualquiera de los delitos patrimoniales, correspondería a la empresa portuaria Quetzal ser el creyente en los delitos porque el patrimonio le corresponde a la empresa portuaria Quetzal. Ahora, el patrimonio general, que es lo que cuida, que es el bien jurídico tutelado de los delitos contra la administración tributaria, esos les corresponde resguardarlos a la SAT, y por eso es que esta norma le da a la SAT la facultad, el derecho de ser el único creyente adhesivo en ese aspecto. Pero tú lo dices bien, si hubiese sido otro delito que no fuese de defraudación tributaria, porque en la misma norma, ese es el análisis al que quiero que lleguen. En esa misma norma, en ese mismo párrafo, estamos hablando de que se faculta a la empresa portuaria Quetzal como entidad autónoma con personalidad jurídica propia. Y a la SAT, porque también es
una persona jurídica descentralizada o autónoma con personalidad jurídica propia. Lo único es que para los delitos específicos en contra de la administración tributaria, es la SAT la que puede querellarse. En ese mismo parrafito. Puede ser al revés. O sea, podría en algún momento en un delito fraguado por un que no tenga que ver con la defraudación tributaria, pero que está fraguado entre un empleado de la SAT y un empleado de la portuaria Quetzal, ser querellante los dos, posiblemente que sí. Pero si fuera en contra de la administración tributaria, entonces sí solo la SAT. Correcto. Muy bien. Bien. Los rectores de las universidades del país integran la comisión de postulación para jefe de Ministerio Público. Falso. ¿Por qué? Porque son los decanos. Los jueces de instrucción tienen a su cargo la investigación y control del proceso penal. Falso. Porque lo tienen solo de ciertas etapas. La querella puede presentarse ¿ante quién? Ante el juez de primera instancia. La mayoría no. La querella no se puede presentar ante el Ministerio Público ni ante la Policía Nacional Civil. La querella puede ser presentada de forma oral, escrita, o todas las anteriores son correctas. Estas 26 criaturitas del Señor, ciudadanos, amigos, compañeros. De verdad que sí, solo lo estaban viendo a ver qué ponía, vamos. Hoy sí, Lix, hoy sí se saltó la barda de una vez. De verdad que sí. Hoy sí nos agarró. Ay, no. Pero bueno, aquí hasta de la diversión se aprende mucho. Y uno lo que tiene que aprender es a reírse de uno mismo. No hubiera querido que ustedes le dieran mi primer examen de Derecho Penal. Todos tenemos derecho a eso. Sí, sí, ¿me recuerdas, por favor, en el tema de la cuasifragancia hasta el final? Y con mucho gusto te lo explico, porque no está en el código, es algo que nosotros hablamos en clase. Los agentes de policía que en ejercicio de su cargo tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, deben informar al Ministerio Público mediante atestado policial. ¿No? Aquí es donde digo, ¿no? O sea, el Ministerio Público, mediante denuncia, por ejemplo, mediante querella van 9. Interesante las respuestas. Bueno, fíjense en este, aunque la mayoría contestó correctamente. A su oficina se presenta una persona que dice ser el contador de la Sociedad de Emprendedores S.A., indicando que hoy por la mañana se percató que el administrador único y uno de los socios de la entidad se llevaron los libros de contabilidad sin saber el paradero de las personas y de los referidos. ¿Qué le aconsejo? Que presente la denuncia, ¿no? Perfecto. Usted es presidente del Consejo de Administración de la entidad Cervecería de Polonia. La mayoría contestó, pero sí tiene, sí es de sentarse a analizar. Sí es de las preguntas de a 2 puntos, digamos. Usted es presidente del Consejo de Administración de la entidad Cervecería de Polonia, S.A., la que recientemente cedió el 49% de sus acciones a la entidad Cervecería San Marcos, Sociedad Anónima, a cambio de obtener la fórmula de una nueva cerveza innovadora.
Han pasado 6 meses y Cervecería San Marcos le indica que es falso que tenga la forma, pero le entrega un cheque de 6 millones, que es lo que valen las acciones. 2 días después, usted se percata que el cheque no tiene fondos. Aquí, obviamente, lo que se persigue principalmente es la última, que es la falta de fondos, que es lo que la mayoría contestó. Estamos bien, ¿verdad? Ya estamos llegando al límite. Su cliente, una enfermera, le cuenta que la semana pasada en el Hospital La Villa atendió a un muchacho de 17 años de edad con evidencia de estar bajo efectos de una droga. Mostró evidencia de haber sido víctima de abusos deshonestos. ¿Qué debe hacer su cliente? Que si bien se trata de un delito de acción pública dependiente de instancia particular, según el artículo 24 ter del Código Procesal Penal, su cliente está obligada a denunciar por tratarse de una víctima menor de edad. Puede ser querellante adhesivo el agraviado o su representante, correcto. Su cónyuge puede ser agraviada en el caso de un delito cometido contra usted, verdadero. Muy bien. Y entonces, ahorita mismo, en un momento, voy a colgar las notas en Classroom para que ustedes las revisen. Voy a cortar solo la parte de las notas con su carnet. Hay como 5 personas que no sé cómo le hicieron, mucha, pero en el lugar de carnet me pusieron el correo electrónico. Entonces se tienen que buscar hasta el final con el correo electrónico, ¿verdad? Y yo voy a subir las notas eventualmente. Cualquier duda, cualquier discusión que tengan sobre sus respuestas, pueden hacer ver, ¿verdad? Por favor. Y entonces, con mucho gusto, podemos ver las cosas, ¿verdad? Entonces, Marlene me había pedido, yo no sé si te había quedado claro con lo que dije, hablar de la cuasiflagrancia. La cuasiflagrancia es cuando el artículo del código te establece que puede ser capturado pues, en el momento en que está cometiendo el delito, esa es flagrancia, pero que también puede ser cometido cuando posteriormente, cuando todavía puede ser notorio que ha cometido el delito. Esa parte es lo que la doctrina llama cuasiflagrancia, porque si bien no está en estricta flagrancia, todavía hay elementos para determinar que sí es flagrancia. Espero haberte dejado claro. Si no, por favor, sí, adelante, Diego, por favor. Gracias, Lick. Fíjese que yo no escuché la respuesta de una de las preguntas, donde dice si es gerente único. Administrador único. Administrador único. Y habla de una sociedad anónima. Ajá. Yo, si mal no recuerdo, la contesté falsa, creo que está falso y verdadero. Y yo respondí eso porque esa figura solo le pertenece a la sociedad, a la parte mercantil, no a la sociedad anónima. No, vamos a ver. Entonces quería quitarme esa duda. Hubo algún momento que yo expliqué en clase que el derecho mercantil te presenta 5 tipos de sociedades mercantiles. Expliqué cuáles eran las sociedades mercantiles y cuáles eran sus órganos. Hay un órgano de soberanía, que es la asamblea, hay un órgano de administración y hay un órgano de fiscalización. El órgano de administración puede ser la sociedad anónima tiene su representante legal y su junta de accionistas, y si es muy grande tendrá su junta directiva, pero en la mercantil sí está solamente esa figura de gerente administrativo único, y en la sociedad civil aparece como gerente o
y representante legal. No, Entonces yo me quedé con esa curiosidad de ver. Yo sí te invito a que lo leas con más detenimiento. En las sociedades anónimas puede haber consejo de administración o administrador único. La administración puede ser a través de un órgano colegiado o a través de un ente unipersonal, que es el administrador único. La junta de accionistas, que aquí en Guatemala nuestro código no se llama junta de accionistas, sino se llama asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas es una cosa completamente, es el órgano de soberanía. La junta directiva que tú dices que en nuestro código se llama consejo de administración es el órgano de administración. En el caso del administrador único, es cuando una sociedad anónima tiene un administrador de forma unipersonal. Y el código lo que dice es que cuando son delitos cometidos contra, y eso lo vimos en clase, está en los videos que están en el grupo de Facebook, lo puedes volver a revisar, lo puedes volver a ver, y si tienes alguna duda, con mucho gusto lo podemos conversar. Porque lo más importante es que aquí aprendemos de todo y aprendemos siempre. El código procesal penal dice que si el delito es cometido en contra de la sociedad, el legitimado es los representantes. Los administradores, perdón. No, los administradores. Que por supuesto, por ser administradores, tienen representación. Por eso el cargo se llama administrador único y representante legal. Ahora, cuando el delito es cometido por uno de los administradores, los socios están facultados a presentar, a querellarse contra ellos. Son los legitimados. ¿Ya? Ahora, estructuralmente, nosotros tenemos concebido que el gerente general es el órgano administrativo máximo de una sociedad. Y esa es una concepción que nosotros tenemos arraigada de la cultura popular, pero que no es correcta. Porque el órgano de administración superior es o el consejo de administración o el administrador único. ¿Cuál es la diferencia? Que el consejo de administración se conforma por más de 2 personas. Pueden ser 3, 5, 7, 9, 21. Los que sean. Y el administrador único es solo una persona. ¿Qué pasa con la representación legal? En el caso del consejo de administración, la puede ostentar uno o todos los administradores. Presidente del consejo de administración, vicepresidente del consejo de administración, dependiendo. Eso se puede configurar específicamente en la sociedad cuando tú la creas. Cuando se trata del órgano unipersonal, el administrador único, porque es un solo administrador, ese administrador tiene la representación legal. Ahora, esa es la representación legal natural. Así lo llama la teoría general de la representación. La representación natural del órgano de la sociedad mercantil es de ese órgano administrativo, de ese órgano de administración, o el consejo de administración o el administrador. Pero pueden nombrar la cantidad de gerentes que sea, y a ellos también se les puede dar la representación legal, con las limitaciones que se consideren. Y lo puede otorgar el Consejo de Administración, lo puede otorgar el administrador único o lo puede otorgar la Asamblea, de acuerdo a lo que diga la escritura constitutiva de la sociedad. Esto es flexible y cada quien se organiza como puede. Entonces, en el caso de Marras, en el caso que estamos discutiendo, que es el administrador único, en este caso, se llevaron los libros. En el caso de los sorprendedores sociedad anónima, ¿quién cometió el delito? Lo cometió un administrador.
Entonces, pero en este caso, nuestro cliente es el contador. ¿Y qué estamos hablando aquí? De denuncia. O sea, el contador, ¿qué es lo que tiene que hacer el contador? ¿Qué es lo que le tienes que aconsejar a tu cliente? En efecto, usted era el guardador de sus libros. Entonces, usted tiene que denunciar a estos señores. Ahora. Perdone, hay otra pregunta parecida a esa. En esta se llevaron el administrador y alguien más se llevó los libros, pero hay otra pregunta donde dice que quién es el administrador único, en una sociedad anónima, es el que debe de presentar algo así como la responsabilidad. Entonces ahí... El administrador único de una sociedad se considera agraviado en los delitos cometidos contra la sociedad. Ajá, entonces a esa exactamente me refiero. Bueno, ok. Porque ahí en ese entendido, en el nombre de administrador único, sí lo tiene la sociedad mercantil, pero no la sociedad anónima. Entonces, y ahí es donde habíamos mencionado, estoy consciente que pueden nombrar cualquier cantidad de gerentes o un gerente general, pero el representante legal es el que tiene que asumir la parte de agravio por ser representante legal inscrito a través de un acta. Pero la figura como administrativo único, yo recuerdo que la leí que es propio de la sociedad mercantil, no de la sociedad anónima. Diego, ¿qué es una sociedad anónima? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Bueno, la sociedad anónima puede estar integrado por lo menos 3 accionistas con una cantidad de aporte económico. Y las responsabilidades... Pero ¿cuál es la naturaleza jurídica? ¿En qué materia estamos hablando? O sea, según tú, la sociedad anónima no es una sociedad mercantil. Bueno, dentro de las figuras LIC, al menos en cuanto a patentes de comercio, son distintas. Porque cuando se registra sociedad mercantil, tiene distintas responsabilidades. ¿Cuáles son las capitales? ¿Cuáles son las sociedades mercantiles que hay? No las tienes a la mano, pues. No, pero en lo que recuerdo, perdone, la sociedad mercantil son con personalidad jurídica que tienen capital y está dividido en acciones y está integrado por las aportaciones de socios. Y en esa clasificación está nombre colectivo, puede ser comandita simple, responsabilidad limitada, anónima, en comandita de acciones por cooperativa. Anónima sí es una sociedad mercantil. ¿Verdad? El que tú dijiste que no era una sociedad mercantil. Bueno, entonces yo entendí mal la interpretación del... ¿Tú estuviste en esa clase? Sí, Lick, porque incluso tocamos el tema de quién era el obligado a asumir las responsabilidades de querellante y yo le hice alusión también a lo mismo. Bueno, miren, pues, lo primero que primero te agradezco muchísimo que tengamos esta discusión, porque aquí lo importante es que aprendamos. Si a ti te cabe alguna duda de nuestro conocimiento central o el corazón, que es el derecho procesal penal y su aplicación, o de alguna otra cosa que hablemos conexa, siéntete en la libertad de preguntar. Aquí yo no voy a permitir que nadie se burle, ni que agraden, ni que hagan una cosa en contra de alguien, porque nosotros venimos a la universidad a aprender. Y la idea es que sepamos bien, porque a mí no me interesa tener alumnos, o exalumnos, perdón, que no llegaron a comprender o aprender el derecho. No importa cuánto saquen. Entonces, por eso te lo agradezco, porque esto nos da la pauta o nos da la posibilidad de que podamos conversarlo.
yo me comprometo a responder todas estas preguntas con detenimiento y con paciencia, y les ruego a nuestros compañeros que también la tengan, porque de todo esto estoy seguro que todos vamos a aprender. Entonces, no tengo pizarra ahorita, pero en algún momento te lo puedo repetir. Las sociedades mercantiles, Diego, son 5. ¿Por qué saqué yo el tema de las sociedades mercantiles? Porque en el artículo 116, cuando habla de quiénes pueden ser los querellantes, habla de las sociedades, habla de las entidades afectadas y quiénes son los agraviados. Y cuando llegamos a esos artículos, y pasamos al 117, el código reconoce como agraviados a los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la sociedad y a los socios por los delitos que cometen los administradores. Bien, el administrador único siempre va a ser representante legal. Siempre. ¿Por qué? Porque en el día a día, que es la administración de una sociedad, están o la junta directiva que le dices tú, que se llama consejo de administración, o el administrador único. ¿Qué es un administrador único? Es, en vez de que tengamos que pagarle a 5 administradores que vayan, que les paguemos dieta para que vayan a sesiones, con una sola persona va a ser toda la administración. No está obligado a tener gerentes. Cuando tú vas al código mercantil, al código de comercio, perdón, de las sociedades mercantiles, no vas a encontrar la figura del gerente. Vas a encontrar la figura del factor, que es las ayudas que se puedan tener en la sociedad mercantil para la administración. Y puedes tener la cantidad de gerentes que quieras, ejecutores, vicepresidentes, lo que le quieras poner. Porque la sociedad mercantil es muy flexible. Lo más importante para la sociedad es que tú, y es algo que tú no puedes variar, es que tenga sus 3 órganos. El órgano de soberanía, que son los socios, los accionistas, que no es lo mismo socio y accionista. ¿Por qué? Porque los tipos de sociedades, algunos son con acciones y otros no. Otros son aportaciones. Pero eso ya es una delicadeza que vas a ver con precisión en derecho mercantil. Pero como nos vamos a dirigir más a la sociedad anónima, que es la que más existe. En la sociedad anónima, los accionistas se juntan por lo menos una vez al año a reunirse, definir quiénes son sus administradores, verificar si la administración está actuando de forma correcta. Y cuando se nombra a esos administradores, se hace puede definir a que sea un órgano colegiado o a una única persona. Entonces, supón que tú, Diego, y tus hermanos o tus primos, porque pues no sé si tienes hermanos, si los tuvieras, o tus primos, deciden poner 1,000 quetzales o 1,000,000 de quetzales cada uno. Y son 10. Con eso forman el capital y hacen la sociedad anónima. Pero tú, Diego, y tus primos, pues constituyen esa sociedad anónima, que es una sociedad anónima para hacer helados, y ustedes no son fabricantes de helados. Entonces deciden contratar a una persona que es especialista en hacer helados. Entonces la figura que tú tienes de gerente, que es lo máximo, va a ser ese administrador único y representante legal. Y pues esa persona pues contrata a un gerente, contrata operarios y empieza a trabajar la sociedad. Y tú como accionista estás fuera de la administración. Tú solo estás para recibir los informes del administrador, de la administración, y eventualmente aprobarlo o improbarlo, o aprobar o improbar
lo relativo a la utilidad. Pasan los años, la empresa crece y no se da abasto el administrador único. Entonces en la asamblea son tú y tus primos, tus hermanos, deciden, el administrador único, que es el licenciado Aguilar, ya no se da abasto. Necesitamos algo más técnico, necesitamos un consejo de administración integrado por 5 personas o por 7 personas, no importa cuántos, y los vamos a contratar de una determinada. Vamos a ir a contratar un financiero, un MBA, un abogado, lo que sea. La fórmula que ustedes decidan, hacen ese consejo de administración y se va a nombrar a un presidente. Y ese presidente va a ser el representante legal. Pasaron de tener un administrador único a tener 5 personas que están constituidos como administradores en conjunto. ¿Cuándo van a ser administradores? Solo cuando sesione el consejo. Y el presidente va a generar la representación legal o a ejercer la representación legal en juicios, en contratos, etcétera, etcétera. Pero la empresa ha crecido tanto que deciden generar estructuras departamentales y tener fábricas de helado y distribución de helado y comercialización de helados en cada uno de los departamentos, en cada uno de los municipios. Pero como es tan grande, el consejo tampoco se da abasto. Entonces deciden nombrar a un gerente general y a un gerente de cada departamento, que va a estar abajo del gerente. Y deciden, ok, vamos a nombrar al gerente general, que va a tener la facultad de representar y coordinar a todos los gerentes, y ustedes le ponen sus funciones, y el gerente de Zacapa va a tener la representación legal para firmar y representarnos en juicio en todo el departamento de Zacapa. Y el de Retaluleo en el departamento de Retaluleo. Y esto son dependientes del órgano de administración. El órgano de administración es el Consejo de Administración, que en algún momento pueden regresar a ser un administrador único, dependiendo de cuál es lo que yo considero. Que si los gerentes, que si los administradores o si los miembros del consejo pueden ser socios, por supuesto que lo pueden ser, salvo cuando la propia escritura constitutiva lo prohíba. Y de todo esto, todos los años, hay una asamblea ordinaria de accionistas en la que el administrador único o el consejo de administración llega a la asamblea, se sienta con todos tus primos y les dice, este año hicimos esto, esto y esto y esto, y nuestra utilidad fue esta. O nuestra ganancia fue esto. Sí, nuestra utilidad. Y de eso, nosotros proponemos que se distribuyan utilidades tanto. Y se presenta. Y eso es la asamblea. Y ahí se podrán tomar otro tipo de decisiones, por supuesto. Pero esa es generalmente la asamblea ordinaria. Y a ti dicen, mucha, hablas con tus primos y fíjense que yo a aquellos los miro como que pues ahora tienen Ferraris, todos los miembros del consejo viajan en helicóptero. Creemos que tenemos que tener a alguien que los fiscalice. Entonces, se puede activar un tercer órgano, que es el órgano de fiscalización. Ese órgano de fiscalización lo que hace es verificar que la administración esté actuando de forma correcta. Ese órgano de fiscalización puede variar. Depende de lo que diga la escritura constitutiva. Así como para los contratos existe el principio de pacta sunt servanda, que es lo que se pacte es ley. Lo llevan porque al final de cuentas es un contrato colectivo en el que lo que se define ahí es ley. En tanto no viole el orden público, se puede hacer. Y por supuesto vas a encontrar muchas sociedades con diferentes fórmulas
para su órgano de administración. Pueden poner auditores, una empresa auditora, 3 socios, 3 personas distintas a los socios, lo que sea, pero fiscalizan. Y esa fiscalización, por supuesto, también se presenta en la asamblea. Esos 3 órganos son los que tiene una sociedad mercantil. Si tú agarras tu código de comercio y buscas las sociedades mercantiles, vas a encontrar todo esto desarrollado. Por supuesto, la mayor parte de sociedades en nuestro país son sociedades anónimas. Las otras, en comandita por acciones, en comandita simple, la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada, hay muy pocas. ¿Por qué? Porque no responden a la realidad económica. ¿Cuáles son las que sí generalmente existen? Las sociedades limitadas, de responsabilidad limitada, y la sociedad en comandita simple, si no estoy mal. Esas son las que más existen después de la sociedad anónima, pero son muy pocas. ¿Y por qué existen? La verdad es que la gente no se percata, pero existen porque hay muchos socios, hay muchos gringos que invierten en Guatemala, y cuando invierten en Guatemala, esas sociedades les sirven mucho para el tema tributario en los Estados Unidos. Por eso es que se han empezado a reactivar esas dos. Pero el 99.9997%, por decirte un número, posiblemente lo exagero, pero lo exagero muy poco, son sociedades anónimas. Pero todas tienen esos 3 órganos. El órgano de soberanía, que es la junta de accionistas o la asamblea de accionistas, que es lo propio. El órgano de administración, que es un consejo de administración o un administrador único y representante legal. Y el órgano de fiscalización. El órgano de administración, que es el del día a día, puede contratar a la cantidad de gerentes que quiera. Esa es más o menos la fórmula que también se trabaja en otras personas jurídicas. Las personas jurídicas son personas, son ficciones jurídicas. No existen en la realidad. Lo que existimos somos personas naturales. Lo que pasa es que el derecho pensó, los creadores del derecho pensaron, vamos a crear una persona, una colectividad, y esa colectividad la vamos a emular y la vamos a hacer como que si fuera persona, le vamos a otorgar la mayor parte de derechos para que funcione. Y así crean esa ficción. Pero en realidad, pues tú no puyas, no le sacas sangre a una persona jurídica. No existe. Okay. Dicho esto, las personas jurídicas normalmente, salvo sus contadas excepciones, nacen del vínculo asociativo. Es decir, se juntan varias personas y forman la sociedad. Hay una voluntariedad de creación. Se hace una persona jurídica independientemente de la forma. Puede ser una sociedad civil, una sociedad mercantil, un sindicato, una fundación, pero es un grupo de personas que hacen su escritura y así se crea. Y en todas esas es muy similar toda la fórmula de trabajo. Siempre hay una asamblea, siempre hay un órgano de administración y siempre hay un órgano de fiscalización, aunque se llamen diferente. Pero la fórmula de organización es. Dicho esto, en el caso que nos ocupa, que es el agraviado, tenemos que distinguir cuando los delitos están en contra de la sociedad, que los que están llamados a querellarse
son los administradores, que es el administrador único, el representante legal, o puede ser el presidente del consejo sí, el presidente del consejo, el representante legal. Y otra cosa es cuando ese administrador único o el presidente del consejo comete los delitos. De repente una noche llega y se roba todas las computadoras. O todos los meses mete facturas y se echa gavetazos y se lleva 50,000 quetzales mensuales. Ese delito está cometido por el administrador en contra del patrimonio de la sociedad. En ese caso, la ley faculta a los socios, es decir, Diego, tú y a tus primos, porque el licenciado Aguilar, que era el administrador único, este fue el que cometió presuntamente el que cometió el delito. Entonces, por supuesto, si la ley dijera solo los administradores únicos, o solo los administradores podrían ser querellantes, entonces yo cometo el delito y como yo soy el querellante, no me querello y no hay problema. Por eso es que la ley abre la puerta para los socios. ¿Ya? Y en este caso en particular, estamos hablando como administrador único. El administrador único tiene la representación legal de la sociedad. Es el agraviado, y así lo dice. Lo que tenemos que acostumbrarnos todos es a ir a la ley, a lo que dice la ley, no a lo que me recuerdo que dicen mis compañeros, ni a lo que dicen mis amigos, ni a lo que dijo fulano, o lo que leí en Cuasi Abogados. Tenemos que ir a la ley. Y ustedes aquí debieron de haber dicho, bueno, es agraviado. ¿Dónde se regula quiénes pueden ser agraviados? El artículo 117. Entonces leo el artículo 117 y encuentro que los representantes de una sociedad. Ah, es el administrador único, pero no es representante. Pues yo puedo acudir al Código de Comercio y verificar que es un administrador único, ¿verdad? Que lo habíamos hablado en clase, aunque yo lo haya dicho. Y en efecto ver que el administrador único, por ser un delito cometido contra la sociedad, según el artículo 117, numeral 3, sí está considerado agraviado cuando esos delitos son en contra de la sociedad. ¿Te ha quedado claro, Diego? ¿Me he dado a explicar? Sí, Lick, le agradezco su tiempo y la explicación. Sí, básicamente pues había sido en la forma de ver la figura que ya me explicó anteriormente. Y le agradezco su tiempo. No te preocupes, Diego. Esta es la idea. Yo creo que es importante que hagamos este tipo de preguntas, que nos tomemos el tiempo. El tener todavía 133 compañeros escuchándolo es precisamente una gratificación de que en efecto son cosas que hace falta saber y que hay mucha deficiencia o hay mucha falencia, más que hay mucha falencia en los conocimientos respecto a eso. Por favor, cualquier cosa, yo siempre estoy en disposición de ayudarles, de explicarles y de tomarnos el tiempo para construir pues el conocimiento más sólido para los futuros abogados que son ustedes. Así es que ya nos hemos pasado de la hora, pero igual ha sido muy fructífero y cualquiera que tenga alguna duda, no tenga, por favor, empacho en comunicarse conmigo. Los dejo en compañía de sus familias, les agradezco mucho la atención y espero verlos en la próxima. Sí, Víctor, adelante. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Lick. Muchas gracias por todo y espero ese 30 ahí, Lick. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche, Lick. Gracias. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches a todos. Leonel, gracias, Lick, igualmente. Gracias por la aclaración. Con mucho gusto de ver a tus órdenes.
Feliz noche, Liz. Buenas noches, Dora. Buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches, Adra.